días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de propiedades de las poblaciones. Nos toca el subtema 6 en relación a las proporciones sexuales en las poblaciones. Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar. Bien, le pido por favor a Rojas Díaz Jesús Eduardo, si está. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, buenos días, maestra, compañeros. Buenos días. Bueno, este tema, como ya mencionó la maestra, se refiere a cómo las poblaciones tienden a tener una proporción de machos con respecto de hembras de 1 a 1. O sea, que más o menos nace la misma cantidad de machos y de hembras. Y cómo esta es una tendencia general en las poblaciones, porque es una estrategia evolutiva que se ha desarrollado, pero que por factores fisiológicos o de comportamiento, los machos tienden a tener una menor esperanza de vida. Muy bien. Y me parece que esto se llama principio de Fisher, me parece. Pero hay muchos autores alrededor de este tema, pero se le atribuye, me parece, a Ronald Fisher en un libro que salió en 1930. Se llamaba, me parece, la teoría genética de la selección natural. Y lo que hablaba era una serie de supuestos que explicaban por qué era que esta tendencia era de 1 a 1. Y explicaba, por ejemplo, en una población, si una tendencia era de 1 a 3, por ejemplo, ya que el macho tiene más capacidad reproductiva que las hembras, si fuese de 1 a 3, un macho podría fecundar a 3 hembras, entonces cada macho tendría 3 descendientes y cada hembra 1, pero que esto a la larga, a la larga no afectaría a la población porque cualquier alteración o mutación se transmitiría más fácil y reduciría la variabilidad genética de la población. Entonces esto es más o menos normal, es lo evolutivamente correcto para que la población pues, sobreviva. Ahora no fue inútil mi día, perdón, aprendí algo nuevo, no lo sabía. Sí, es que este tema es que era muy cortito y... Deja buscar esto de la teoría de Fisher, no lo sabía, sinceramente, no lo investigué más allá. Bueno, primero le felicito por ir más allá del texto. Muy bien, y pues sí, ¿verdad? Se supone que en proporciones pues hay para cada macho pues hay una hembra, ¿no? Por ahí. Y también una proporción primaria desde la concepción pues tiene la misma probabilidad de tener una hembra o 50-50, estamos hablando de probabilidad 0.5 de tener un macho o una hembra, ¿no? Ya en la proporción secundaria es cuando usted dice, y faltó, ¿no? La secundaria. Los nacimientos, dice, es más sesgada a los machos, si lo vemos en la población humana, ¿no? Hacia los niños, generalmente hay más nacimientos de niñas, ¿no? Pero como dice, al final de la vida, los machos, no se generaliza aquí por aquí, dice, pues no es una verdad universal para todas las especies, pero en la especie humana pues lo vemos, ¿no? La esperanza de vida para los hombres pues es más corta que la de las mujeres, pero bueno, en cuanto a probabilidad de morir, pues todos tenemos la misma probabilidad, ¿no? En aves, ahí la tendencia, dice, es un número mayor de machos al final de la etapa de estos animalitos, porque las hembras pues son más susceptibles a depredación, sobre todo cuando están empollando, ¿no? Muy bien, y pues creo que nada más es muy buen aporte, joven, te felicito. Bien. Alexis se encuentra en punto 7.
Oh, miren, chicos, no viene aquí en el libro, pero la porción de sexos y el número de individuos, la abundancia de la población, pues nos va a servir para hacer estas denominadas pirámides de población, ¿no? Esta es la más actual de nuestro país y vemos que casi niños de 0 a 4 años, bueno, está disminuyendo la población y casi es la misma, miren, en cuanto a niños que niñas. En la población de 5 a 13 años, pues aquí la tenemos casi la misma proporción en niños, niñas, de 10 a 14. Miren, en cuanto a de 10 a 14, de 15 a 23 años, pues más o menos es la misma proporción. Entonces, la proporción de adolescentes, pues es la misma entre jóvenes y jóvenes. Y bueno, y vamos viendo jóvenes aquí, cómo va disminuyendo. Miren, aquí hay menos hombres de 20 a 24 años que mujeres. Y bueno, cómo se va comportando la población. Miren, ya de adultos, pues la población está disminuyendo. Y bueno, ni se diga la población de adultos mayores de 80 a 84, pues tenemos una pequeña proporción mayor de mujeres, lo mismo de 70 a 74. Entonces al final de la vida, pues hay muchas mujeres viudas. Perdón. Bueno, es lo que nos denota también la figura de una pirámide, nos puede decir si es una población que está creciendo o está disminuyendo. En nuestro caso, pues creo con esta tendencia de adultos mayores, bueno, adultos, ya a la vejez, pues, y pocos niños, pues nos va a indicar que va a ser una población que tiende a declinar si no hay más niños. En cuanto a la forma de una pirámide, si tenemos la base más amplia, pues hay más niños, adolescentes, pues es una población joven, ¿no? Población adulta y ya adulto mayor, ¿no? Aquí, población estabilizadora, pues casi el ejemplo, ¿no? De los jóvenes entre 10 y 23 años, si fuera la base, ¿no? Sería más o menos así, hay una proporción entre individuos jóvenes, adultos y los viejitos. En una población en decadencia, o cuando está disminuyendo, hay menos, como en este caso, ¿no? Creo que vamos para allá, si no hay más niños. Bueno, este es un comportamiento por decir, en los países europeos, la tendencia de estas... Profesora, ¿Sí? ¿está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No se ve? No, no se ve. Oh, mire, ¿y aquí está marcando? Sí se ve, profesora. Sí se ve su pantalla. ¿Sí? Ay, Yo sí perdón. la veo, Sí se ve. profa. Perdón, profesora. Bueno, a ver, chequenme por ahí. Entonces les comentaba, de acuerdo a la figura, podemos ver si es una población joven, la base más amplia de los niños jóvenes, y aquí una población en decremento, ¿no? Ejemplo, les comentaba, países europeos pues tienen esta tendencia, Japón, por ahí. Bueno, ¿qué argumentos se exponen sobre la menor expectativa de vida para los machos en cualquier población? Ya lo dijo su compañero, ¿no? Por ahí, incluso por cuestiones genéticas, ¿no? Y también lo que mencionó un macho, lo vemos en la especie humana, ¿no? Un hombre reproductivamente, pues, hasta edad avanzada, y una mujer, pues ya no. Se acaba el reloj biológico. ¿Cuál es la tendencia entre el número de, oye, quizá es machos, no manos, perdón, y hembras en aves, y por qué? Incorregible, si no. Es verdad, salió peor. Perdón. Machos y hembras, ya lo mencioné, al final pues quedan más machos porque las hembras son más susceptibles a ataques y a depredación. Bien, vamos con el 7, que ya esto lo abordamos un poquito en el tema anterior de cómo se pueden desplazar los animales, ¿no? Por ahí vimos las plantas, pues pueden utilizar mecanismos pasivos,
como el aire, el agua y activos a través de los animales. En caso de los animales, pues son los mecanismos de migración para, pueden tener una área de alimentación, pero en otra época una área de reproducción, ¿no? Entonces vamos a ver este tema bonito, también está bonito. Le pido de por favor a Axel, si está por ahí. Edwin. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Adelante, buenos días, lo escuchamos. Sí, bueno, de acuerdo a la lectura, los individuos se desplazan dentro de la población. ¿Sí? Estos individuos se desplazan a subpoblaciones, que las subpoblaciones son grupos pequeños dentro de una población. Nos habla sobre la migración. Dice que son individuos que se desplazan fuera de una subpoblación. Y la inmigración es una que va desde un lugar a otra subpoblación. Por lo tanto, igual nos dice la lectura que este desplazamiento es un proceso que es clave dentro de la dinámica de las metapoblaciones, ya que aumenta la diversidad de genes entre las subpoblaciones. Y bueno, también nos menciona que las plantas se desplazan por medios pasivos y algunas veces en medios activos. Los medios pasivos pues son por la gravedad, el viento, el agua, incluso los animales. Y los medios activos pues son por animales que, bueno, en este caso son animales que tienen que pasar por su tracto digestivo y en cualquier momento en algún lugar específico, pues ya en sus heces pues van las semillas, ¿no? Un ejemplo sería, bueno, digamos, en un medio pasivo, un ejemplo sería por el viento, como los dientes de león o los abedules. Sí. Y bueno, también decía que las semillas de roble, pues como son más pesadas, tienen una corta, bueno, un medio corto de dispersión, ya que son pesadas. Y bueno, hay algunas plantas que también crean esta capacidad de dispersarse por medio de espinos, o por ejemplo sus semillas tienen algunas formas en las que se pueden pegar en los animales y de esta forma pues se pueden transportar. Incluso pues en las coníferas ya sabemos que las semillas de los pinos pues tienen estas alas, ¿no? Que hacen que con el viento pues se puedan desplazar mucho mejor y a largas distancias. Y en cuanto a los animales, bueno, menciona también que va a depender sobre las temperaturas, el fotoperiodo, la abundancia de alimento. En este caso, pues muchos animales tienden a migrar a ciertos lugares o a emigrar debido a la estación del año o, pues, como decía, la abundancia de alimento que se tiene en ciertas zonas. Creo que le tocaba a mi compañero, no sé si A ver, perdón. Sí, Alexis Rivera Villalba. No, está. ¿Quiere continuar usted? Sí, en este caso, pues, en cuanto a los animales, pues ya decía que pues se rigen sobre estas características, ¿no? Sobre estos factores. En un caso es, bueno, las ballenas grises que se trasladan pues desde aguas árticas hacia las cálidas en la costa de California, pues, y ahí es donde dan a sus crías. Así es. Igual los ciervos que pues bajan de las altas montañas a áreas bajas, en este caso pues ir por el invierno y así. Ajá. A ver, denme un ejemplo aquí de una migración diaria. Una migración diaria, ay, no sabría decirle exactamente. En este caso, pues yo creo que los murciélagos, ¿no? Que Ajá. pues por la luz y buscan como que zonas un poco más oscuras, ¿no? Y también
dependiendo de su alimentación. Sí, tienen que ir y venir, ¿no? En la noche a buscar alimento y en el día guarecerse. Muy bien. Una migración estacional, Pues sería, por ejemplo, las aves. las aves, el ejemplo. Ajá. Y también hablan de las lombrices. ¿Qué dicen de las lombrices? En cuanto a las lombrices, bueno, decía que tenía como una migración anual, me Ah, parece. sí, sí, anual. Ajá, que buscan como que suelos con más profundidades Sí, y cuando hay temperaturas más cálidas, pues como que suben a la superficie. sí. Y muy importante estos organismos jóvenes. Un suelo forestal, pues debe de tener lombriz. Incluso por ahí la lombricomposta y un líquido que te venden producto de la lombricomposta es un fertilizante de los mejores que pueden encontrar sin químicos. Muy importante entonces las lombrices en un suelo, lo que dijo usted, realizan una migración vertical a suelo más profundo porque está más calientito, ¿no? Que la superficie del suelo. Y bueno, y cuando hay temperaturas cálidas, sube. Ballenas grises, ya lo mencionó, la ballena jorobada igual, bajan de las zonas de alimentación a las áreas de reproducción. Y bueno, a ver, hábleme de una migración donde hay un solo viaje sin retorno. Ah, sí, hablaba sobre, me parece que eran, es que no recuerdo exactamente, pero algo así de que tenían, bueno, durante el transcurso daban como que a luz, bueno, ajá, como que, y bueno, entonces crecían en un lugar, pero de nuevo regresaban al lugar donde estaban y ahí se reproducían, algo así me parece, es que no recuerdo muy bien. Los salmones, ¿okay? Lo vimos ahí en el video, no sé si estuvo la clase pasada. No, Eh, no fue conectar. Ay, uy, no se perdió. Quiero que lo vean. Es ahí un viaje sin retorno. Recuerdan cuando son alevines, se crían en los ríos. Ya cuando son la fase de adulto en el mar, regresan a, bueno, a cumplir su misión otra vez a donde nacieron y mueren. Ahí ya no hay ese retorno. A ver, díganme, ¿qué es la migración? Ya habló de migración cuando emigración, este primer término. Inmigración cuando salen los individuos de una población y se van a otra. Inmigración cuando individuos de otra población llegan a la población que estamos estudiando. Pero ¿qué es la migración? Ya por último. Ah, sí, decía que era, bueno, prácticamente un viaje de ida y vuelta. Sí, ajá, y es el que realizan pues estas especies, ¿no? Las que van de una área de alimentación a una área de reproducción. Bien, ¿algo que quiera agregar? Creo que eso es todo. Muy bien, gracias. Listo. A usted. Como complemento, jóvenes, por ahí ya vimos, si vieron el video de las aves, muy importante en cuanto a servicios ecosistémicos, porque son los encargados de reducir las poblaciones de los insectos plaga, ¿no? De 500 a 1000 millones de aves, más de 500.000 especies partan del Ártico todos los años a todo lo largo del continente americano. Y bueno, las rutas que utilizan es la ruta del Mississippi, la ruta del Pacífico y esta, bueno, que pasan por el Golfo de México. Por aquí, si ustedes buscan un poquito de esto, los colibríes son los que realizan una travesía en una sola sesión, se podría decir, todo el cruce del Golfo de México para llegar acá a las áreas tropicales de Sudamérica. Y bueno, estas serían las rutas de acá de Europa, Asia, hasta llegar algunas a África, miren, por decir esto. Imagínense una travesía, ¿no? Bueno, es algo maravilloso, ¿no? En cuanto a nuestro continente, por ahí incluso en el video mencionaba algunas especies, pues vienen de acá del área de alimentación, al área de
cría. Acá desde el sur de Canadá, desde Alaska, norte de Estados Unidos, y algunos se quedan, otros pues además utilizan el país como ruta de paso, pues van acá a los inviernos, aquí sería invierno. Ahorita es cuando están estas grandes migraciones jóvenes acá en otoño, pues acá será primavera, ¿no? Entonces, condiciones más cálidas, pues acá es donde se van a reproducir. Y bueno, aquí habla de incluso de 3 a 5 billones de aves, ¿no? Adultos y jóvenes migran hacia el sur, de los bosques boreales hacia el hábitat, bueno, huyendo del invierno, ¿no? Y más o menos serían, bueno, hay conteos, hay estimaciones y cuántos animalitos migran. Y bueno, es un espectáculo. Quien es, no sé si sea por allá de Veracruz, por Canderel, incluso hay una fecha que hacen, bueno, fecha, semana, mes, donde incluso rentan las azoteas de las casas, hoteles, para ver esta migración de rapaces, ¿no? Y también quien viva por allá, por Oaxaca, por las eólicas, pues tristemente, pues quedan ahí en las hélices de las eólicas las aves rapaces. Y bueno, es el inconveniente de las eólicas. Y complemento, pues aquí está la ruta de migración de estas pequeñas aves. En un solo vuelo, pues atraviesan todo el Golfo de México. Junto a grandes mamíferos, pues aquí ya lo mencionó su compañero, las ballenas, ¿no? Ciudadanas del mundo. Y aquí, pues desde Alaska, pues algunas vienen acá a procrear, ¿no? En el Golfo de México, en el Golfo de California, perdón. Y bueno, aquí están pues, las rutas que hacen estos grandes cetáceos. Y el libro pues hace nada más alusión aquí a los patos cabezones, pues esta es su ruta de migración en la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, la ballena gris, que pasa el verano en los mares del Ártico, aquí es donde se alimenta y viene hasta acá, hasta California, donde hiberna y procrea también aquí, ¿no? Y esta es la especie, y este es el pato cabezón. En cuanto a una migración diaria, también hay el zooplancton, el zooplancton, los animalitos que comen plancton. Por ejemplo, los copépodos es un ejemplo de zooplancton. En el día pues está a más profundidad del océano y en la noche pues sube a alimentarse, ¿no? Y lo mismo en la fauna epipelágica, pues, los tiburones, más en la profundidad en el día y en la noche pues salen a la superficie. Lo mismo el zooplancton en lagunas, en la noche pues está en la profundidad y en el día sube a las, en este caso es al revés, sube a la superficie. Nada más, esta sería la migración. Las plantas pues ya lo tocamos. Bien, 9.8 está por ahí. A ver quién le toca. Yo, profesora. Sí, muy bien. Adelante, por favor. Ok, bueno, aquí habla de los cambios de densidad poblacional. Dice que el principal mecanismo que hace estos cambios pues es la dispersión. Pues el ejemplo primero de la migración, de la emigración, que pues tiende a reducir las poblaciones en donde ya estaban establecidas, y al mismo tiempo con la inmigración aumenta las subpoblaciones que están establecidas en otros lados, o incluso pues llega a establecer nuevas poblaciones en algunas zonas geográficas. Eso de establecimiento de nuevas poblaciones se puede ver más claramente con especies introducidas, donde no es su hábitat. Estas especies pues van a ir adaptándose a las condiciones ideales, o bueno, van a ir encontrando las zonas geográficas donde tengan las condiciones ideales para reproducirse. Entonces, conforme vayan encontrando estas condiciones, pues se van a ir dispersando y al mismo tiempo aumentando la población. Así es.
pues este es el caso de la mariposa lagartija. No me gustaría mucho explicarlo porque me parece que eso lo va a explicar mi compañera Bianca en cuestiones de ecología. ¿Es este? Sí, ajá, yo quería explicar el cuadro anterior, el de los manatís y el pájaro, el pato cabezón, pero pues ya lo explicó la profesora, entonces no creo que sea necesario. Y Sí, necesario, a ver. ah, ¿Es manatí? ¿Qué nos ballena? no, de la ballena, disculpe, de la ballena. Sí, Manatí, es que se me parece un manatí. todos los manatís. Y sí hay Sí. manatís, tenemos manatís desde Tabasco hasta el Yucatán, hay esas especies. A ver qué dice de la ballena. Pues prácticamente lo mismo que explicó la profesora, que pues en verano se la pasa en los mares del Ártico y de Bering, y durante el invierno pues baja a los mares del Golfo, y del Golfo de California y pues de California, todos ahí, esos alrededores, esa zona de morado. Sí, aquí es donde se alimentan, muy bien. A ver, ¿se habla También, bueno, también hay el caso de pues hay veces donde las condiciones en las que una población está adaptada varían temporalmente. Entonces, esta especie tiene que cambiar su distribución. En el libro pone el caso de los árboles del noreste de América del Norte, que dice que el clima ha cambiado mucho durante los últimos 20.000 años. Por lo tanto, el árbol también ha cambiado su distribución en el país. Y como punto final, pues nos recalca que el movimiento de los individuos sí va a cambiar la variación del patrón de distribución, pero la dinámica poblacional la va a cambiar en su mayoría los patrones de nacimiento y de muertes dentro de la población. Así es. Entonces, ya aquí está, ya lo explicó usted. ¿Cuáles son los patrones localizados por efecto? Bueno, los patrones localizados por efecto de la dispersión son estos, ¿no? Primero, el ampliar el rango de distribución de una especie. A ver, chicos, esta es una polilla, es una especie exótica para los bosques del este de Estados Unidos. Y bueno, a ver si su compañera explica aquí esto. A ver, adelante, ¿quién le tocó? Enrique. A mi profa, a Bianca. Bianca, Bianca Bianca González. González, Bianca Belén. Oh, Sí. mire, ¿va a explicar el mapa? Sí, pues es el de cuestiones de ecología de la mariposa. La mariposa, sí, sí. A ver, adelante. Bueno, en este tema de cuestiones de ecología, pues primero nos menciona lo de la dispersión, que bueno, pues también es parte de lo que ya hemos estado hablando durante todo este capítulo. Bueno, como nosotros sabemos, pues la dispersión pues es muy importante para las especies, así que pues estas han desarrollado pues diferentes mecanismos para desplazarse, ya sea por tierra o por mar. Un ejemplo que tenemos pues es en las plantas, que se pueden dispersar por viento, por el agua o por los animales, como ya vimos, que como la endocoria, la ectocoria y la mimecoria, me parece, bueno, unos ejemplos. Y bueno, en los animales, pues generalmente se refiere al desplazamiento de los individuos, ya sean jóvenes o ya cuando son adultos. Esta es una manera en la que de su dispersión. Otra manera pues que nos presenta es en el agua, cuando se dispersan los huevos ahí, por lo que la descendencia puede dispersarse a distancias significativas. Bueno, otro factor, otra forma muy importante de dispersión que nos presenta aquí, pues es el humano. Los humanos, pues, cada vez nos desplazamos más en el mundo, o sea, viajamos de un lugar a otro, y pues cuando hacemos esto, pues es probable que de manera accidental, pues llevemos, pues sí, introduzcamos organismos a lugares donde no habían estado. Yo creo que a lo mejor sí nos ha tocado en los viajes o algo así, que pasamos por algunas casetas, a lo mejor de entre estado y estado, donde revisan pues que no traigamos ciertas frutas o ciertas plantas, y pues pues digamos que esa es una manera de evitar pues esto, porque bueno, existen dos caras de la moneda para estos sucesos, para esta forma de dispersión.
Una, pues es que las plantas nuevas no traigan efectos negativos a los ecosistemas. Puede ser que también no tengan la resistencia o las condiciones para sobrevivir, pero en otros casos, pues donde sí sobreviven, pueden ser afectar negativamente a las especies nativas y a los ecosistemas. Un ejemplo que nos presenta es la importación de los productos agrícolas, como, bueno, nos menciona las semillas de cultivo, que a veces incluyen semillas de hierbas malas o malezas, como podríamos llamarle, o por ejemplo también en los cuerpos de los animales domésticos. También nos presenta el ejemplo de los barcos, que a veces se utiliza, se cargan de tierra para hacer un contrapeso, y pues esta puede traer, puede contener semillas. Bueno, como ya les mencioné, a veces las plantas pueden traer un efecto negativo a los ecosistemas y a las plantas nativas. Esto pues es porque compiten con las nativas por la luz, por el agua, por los nutrientes, por los polinizadores o incluso por las formas de dispersión. Entonces, esta es la manera en la que se alteran los ecosistemas. Y pues ya tenemos el ejemplo aquí que nos había mencionado Enrique, de la mariposa lagarta. Esta pues es nativa de Europa y de Asia, pero ahora, bueno, actualmente, bueno, nos menciona que en Estados Unidos es la mayor plaga que hay para maderas duras. Originalmente, pues esta es de lugares cálidos, pero un astrólogo francés, algo pues un poco curioso, un astrólogo francés la introdujo en Massachusetts en 1869 para desarrollar una polilla de seda que fuera resistente a una enfermedad. La verdad, me parece que no menciona cuál enfermedad, pero pues con este fin, porque pues quería iniciar una industria de seda comercial. Entonces, pues se las llevó a este lugar, a Massachusetts, y pues algunas mariposas se escaparon de la granja donde las tenía y pues se quedaron en la zona. Nos menciona que hasta 20 años después de que pasó esto, se vio el primer brote de la mariposa, y pues a pesar de que hubo pues muchos esfuerzos por controlarla, perdón, esto no se pudo. Esta mariposa sobrevivió y pues extendió su área. En el mapa pues podemos ver cómo en la diferencia entre pues los 94 años que presenta ahí. La verdad pues es muy es una zona muy grande la cual ya abarca, pues tomando en cuenta pues que empezó en un área muy chiquita, ¿no? O sea, se fue adaptando. Bueno, esta mariposa se extendió hasta el norte de Canadá, al oeste de Wisconsin y al sur de Carolina del Norte, perdón. Y pues nos dice que estos capullos, los capullos de esta mariposa, son los que defolian muchos acres, menciona que son millones al año. Por ejemplo, en el año de 1981, se hizo una pérdida, causó una pérdida de 764 millones de dólares. Entonces, pues fue una pérdida muy grande y pues como ya vimos, pues no se pudo controlar. Y este es uno de los efectos que, pues, digamos, esta especie invasora. Bueno, otro ejemplo que también nos menciona es el kudzu, que es una vid que es originalmente de Asia, pero fue introducida pues como ornamental en 1876. Y pues ya años después la estaban, pues me parece que esto igual en Estados Unidos, me parece que la promovían como planta forrajera, e incluso se la llegaban a mandar a los granjeros por correo, como para que, pues sí, para que la utilizaran. Entonces, pues a lo largo de los años se fue propagando, y ya después la impulsaban porque decían que con ella se conservaban los suelos de los barrancos, pues evitaba que se erosionaran más. Pero en los años 50, en 1950, ya finalmente fue reconocida como una plaga y la retiraron de la lista de especies aceptadas por un programa de conservación agrícola.
y hasta el 98 la colocaron en una lista de hierbas nocivas federales. Bueno, actualmente me parece que se encuentra distribuida o se alcanzó a distribuir en un área que abarca de 1 a 3 millones de hectáreas. Entonces, pues sí, sí tiene una gran distribución y pues hasta este año, hasta el 98, fue reconocida como hierba nociva. No recuerdo si menciona como si trataron de controlarla, me parece que sí, pero pues también es un ejemplo de una especie invasora que fue nociva. Bueno, otro ejemplo que yo conocía, que había mencionado, bueno, no sé, antes yo había escuchado, es en Australia de unas ranas, que me parece que la rana de la caña, o el sapo de la caña, no recuerdo bien, pero que pues lo introdujeron para combatir los escarabajos, pues cierto escarabajo, y al final pues esta rana se terminó reproduciendo tanto que pues la empezaron a considerar una plaga y pues es nociva porque me parece que es venenosa para otras especies, para otros animales. Entonces pues es otro ejemplo de especie invasora. Muy bien, muy buen aporte, Bianca, muy bien explicado, le felicito también, gracias. ¿Tienen alguna pregunta los demás compañeros jóvenes, si es que están presentes? También, bueno, es un comentario. Sí, adelante. También hay otra especie invasora, al menos en la parte de acá de Veracruz, Tabasco y no sé qué otro estado, que le dicen pez diablo creo que es del género, creo que Plecostomus. Ajá. Que no sé exactamente cómo se dio, pero lo más seguro es que haya sido porque lo compraron y lo soltaron. O sea, De hecho, sí es porque es así. Los Plecostomus normalmente los compran de 15 a 20 centímetros, pero son animales muy grandes. Entonces, la gente que tiene acuarios los libera en los ríos y en las lagunas, y pues son depredadores. Lo soltaron, ¿verdad? Sí, los soltaron. Es que yo me dedico a eso. Entonces, siempre la gente está enviciada con los porque según limpian las peceras, que pues no es su función, y los compran chiquitos porque los crían, y pues ya que ven que son grandes, la mayoría de veces los sacan porque los plecostomos crecen tanto que matan a todas las demás especies dentro del acuario, y por eso los terminan liberando. Sí, porque son territoriales, ¿no? Son depredadores. Sí. No, nada más los matan. Mire, ¿usted se dedica a los peces o a liberarlos? Bueno, no me dedico tanto a los peces, me dedico más a las plantas acuáticas. Oh, mire. Pues, a ver, vamos a hacer negocios por ahí con esas plantas acuáticas, mire. A ver, ¿con quién estoy hablando? Con Enrique Ortiz, profesora. Sí, mire, usted, bueno, mejor ya en una clase extra. Es muy bonita esta industria y muy... de hecho, era uno de mis proyectos cuando era estudiante de restauración. Yo quería dedicarme un poco a esto de jardines acuáticos. Ya después... De hecho, es lo que yo también quiero hacer, porque pues he visto que tiene futuro y tengo buena mano también con las plantas. Entonces, no sé si me permitan mostrarme. A ver. Eso es lo que yo hago. A ver, ¿puede usted compartir pantalla? Ya estoy compartiendo video, profesora. No se ve. Mire, a ver otra vez. Mire. Esta es una urna que tengo junto a mi cama. Abajo tengo mis urnas de reproducción. Mire, ¿y no tiene peces ahí? Sí, tengo un beta. Oh, ya. Oh, feliz, porque no hay otro macho ahí. Esa es una hembra. ¿Ah, sí? Sí, al macho lo tengo abajo. Oh, mire. Es muy bonito esto de las plantas acuáticas, quien le guste los acuarios. Sí. ¿Tienen nenúfares? También tengo tanques. ¡Ay, no! ¿En cuánto vende una planta? Vamos a hacer negocio, perdón. Me salí de clase. Bueno, yo tengo especies mexicanas
y especies, me parece que ya son híbridos. Mire, bueno. Hay los mexicanos son los más baratitos, ¿no? Como de 150, pero hay especies que llegan a valer hasta 600 pesos, como son los guambisa. Mire, es raro encontrar un chico forestal que le gusten las plantas. Les gustan las plantas. Pues esto ha sido mi encierro de estos últimos 2 años. Qué bonito, de verdad, le felicito. Y los demás, pues por ahí han de tener otro hobby. Bueno, mejor sigo con la clase, después vamos con los negocios. Perdón, chicos, es que las plantas acuáticas me apasionan, pero bien. Hablando de plantas acuáticas y especies invasoras, por ahí si ustedes se abocan a ver en la página de Semarnat con Avio, pues hay este libro de especies invasoras de México. Y bueno, como dijo su compañera y su compañero también, si no hay depredadores, si tiene todos los recursos estas especies, pues lógico van a expandir su rango de distribución e incluso pueden desplazar a otras especies nativas, ¿no? El ejemplo es el jacinto de agua, que viéndola bien, si ustedes tienen una planta de cerca, es hermosa, su flor muy, muy hermosa. Lo malo es que primero en aguas eutrofizadas con mucha materia orgánica, pues agotan el oxígeno para otros individuos, ¿no? Pero es una especie que en restauración se utiliza para atrapar metales pesados, ¿no? Entonces, a través de las raíces, pues atrapa esas partículas de plomo, sobre todo en el agua. En la mayoría de nuestros humedales que tienen esta condición ya de aguas contaminadas, pues es su hábitat y es donde crecen, se reproducen muy, muy rápido. Pero por ahí esta planta incluso se puede utilizar como para composta. Por ahí hay nuestros hábiles artesanos, lo utilizan ya incluso para hacer artesanías con esta planta, ¿no? Por ahí vi una página, espero que la hayan leído, es de la UNAM, donde hay una observación sobre el saneamiento de los canales de Xochimilco, ¿no? ¿Qué pasa si, y ya lo están haciendo, de hecho ya hay un tramo de Xochimilco donde ya quitaron toda esta vegetación? Y están los pros y los contras. El pro dice, pues es bueno dejar una parte de esta especie porque ahí anidan los, bueno, ahí desoban las ajolotas, ¿no? Y bueno, y también les sirven de refugio a las ajolotes, entonces, pues no es tan conveniente exterminar esta planta ya de este hábitat porque pues ya los ajolotes lo utilizan, ¿no? Y también como una planta ornamental, si ustedes quieren un jacinto, pues debe de estarle el agua sucia, si le ponen agua limpia pues se muere. Y muy hermosa su flor, va desde los tonos azules a los tonos lilas. Es preciosa esta flor. Esta también es una especie invasora, exótica, es de acá de la Amazonía. Y bueno, si quieren leer este libro, a quien le guste la fauna, pues ahí flora igual. Hay muchas plantas que, como dijo su compañero, intencionalmente o no intencionalmente, pues se transportan y se cambian de un lugar a otro. Y bueno, aquí termina, jóvenes, este tema muy bonito. Bueno, sí, ¿qué podré decir de ecología? Hay temas muy bonitos que, bueno, por algo está esa materia en su currículum. Y vamos con el siguiente, si es que no tienen preguntas, jóvenes. Crecimiento poblacional. No sé si tengan preguntas, jóvenes. Bueno, si no, vamos a empezar. Nos queda 40 minutos. Vamos a abordar el tema de dinámica poblacional. A ver si es este o no, si es este. Bien. Vamos a ver entonces dinámica poblacional y les toca al grupo quinto 1. A ver, no sé si alguien va a dar la introducción, creo que no. Bien, vamos a ver entonces
Esto que ya es parte de la dinámica poblacional, es decir, cómo va cambiando la población a través del tiempo. Vamos a ver los dos procesos que ya su compañero también lo mencionó, son los únicos que van a dar van a definir este cambio de número de individuos a través del tiempo, que es la natalidad y la mortalidad. Y vamos a ver una herramienta que se llama tablas de vida, los tipos de tabla de vida. Estas curvas de mortalidad y sobrevivencia se obtienen de una tabla de vida. La tasa de natalidad específica de la edad, muy importante, porque aquí podemos decir si una población crece o está en declinación. La tasa de reproducción neta generalmente se calcula aquí en una tabla de vida. Proyección del crecimiento de poblaciones se utiliza mucho en la introducción de poblaciones, en estos programas de conservación de especies. Procesos estocásticos pueden ser demográficos, pero también pueden ser ambientales y que pueden pues hacer que una población disminuya, ¿no? Vamos a ver los factores más comunes que conducen a que una especie se extinga, y sobre todo poblaciones muy pequeñas son las más propensas a extinguirse, ¿no? Y esta es en forma gráfica, jóvenes, la dinámica de una población. Es una población. Los que llegan, ya lo mencionó ahí en el movimiento, es inmigración. Los que salen de mi población emigran. ¿Qué es lo que hace que aumente mi población? Bueno, los que llegan, los que se van, disminuye el número de individuos, pero también con el efecto de los nacimientos aumenta mi población, pero también con la mortalidad, pues también disminuye mi población. Y ese cambio del número de individuos a través del tiempo, pues le vamos a denotar como dinámica de una población. Bien. En la introducción, el crecimiento poblacional, bueno, se refiere a este cambio en el número de individuos o cantidad de individuos o abundancia de individuos de una población, ver ese aumento o disminución a través del tiempo, ¿no? Va a haber dos tipos de poblaciones. Las poblaciones abiertas son aquellas que vamos a tener este movimiento de inmigración y emigración. A eso le llamamos poblaciones abiertas. Una población cerrada va a ser aquella en la que no se dan procesos de migración e inmigración, por ejemplo, de su compañero, de su pecera, de su acuario, pues ahí no hay que los peces salgan a otra pecera y otros lleguen a la pecera, ¿no? Es una población cerrada, no se da ese flujo de movimiento. Bien, el objetivo va a ser explorar el proceso de crecimiento poblacional. Vamos a ver el tipo geométrico y el tipo exponencial, en las que la dinámica de población está en función de estos procesos solamente. Nacimiento y mortalidad, entonces vamos a estar hablando de una población cerrada. A ver, 10.1. Miren, chicos, viene un poquito de matemáticas. Lo único que les pido es que pues nada más mencionen conceptos. A ver, le pido a César y María del Rosario, a ver, ¿qué nos pueden hablar? ¿Qué conceptos rescatamos del 10.1? ¿Sí está César? Sí, profesora, nos dividimos el tema, nada más que nosotros sí teníamos planeado explicarles las ecuaciones porque está un poquito corto el tema, pero que comience mi compañera, ahorita vemos cómo nos dividimos. Sí, la explican mucho mejor. A ver, iniciamos. Sí, adelante. Bueno, el que habla sobre pues, el crecimiento poblacional, sobre el modelo, y pues este modelo predice una tasa de población con el transcurso del tiempo. Sí. Nos define una ecuación, la cual pues se tiene que integrar. Sí. Pues nos dice que el tamaño poblacional en función del tiempo pues es igual al tamaño de la población inicial por el logaritmo neperiano a la RT, que es el valor de la tasa instantánea del crecimiento per cápita por el tiempo. Se muestra, bueno, más adelante, en una gráfica donde pues nos da unos ejemplos para
diferentes valores de R. Y pues nos dice que cuando R es mayor que 0, pues el tamaño de la población aumenta pues exponencialmente. Y pues cuando R es menor que 0, pues entonces la población disminuye. Y pues cuando R pues, es igual a 0, no existe ningún cambio en el tamaño de la población. También pues nos dice que el crecimiento poblacional exponencial pues es una característica de poblaciones que habitan en ambientes con bajas densidades poblacionales, como por ejemplo pues durante el proceso de colonización y establecimiento de nuevos medios. Al final del tema pues nos explica 2 ejemplos sobre pues este crecimiento. Nos da el ejemplo de una manada, del aumento de una manada de renos, que es una población sometida al crecimiento exponencial. Y pues esta manada fue introducida en San Pablo, en Alaska. Nos dice que en 1910, cuando pues se introdujo esta manada, dicha manada se multiplicó pues rápidamente de 4 machos y 22 hembras a una manada de 2.000 individuos en tan solo 30 años. Y pues otro ejemplo es el de la grulla trompetilla, el cual es una especie en peligro que pues se ha estado recuperando de su extinción desde 1942. Sí. Esta especie pues se reproduce en territorios noroccidentales de Canadá y migra para sobrevivir al invierno hacia pues las costas de Texas en el Refugio Nacional de Vida de Arkansas. Y pues también se muestra pues una figura de cómo fue incrementando la población desde 1938. Pues básicamente el tema pues nos explica sobre la natalidad y la mortalidad en el transcurso del tiempo, de cómo es que va cambiando o algo así. Bueno, eso es todo de mi parte, mi compañera. Perdón, en las grullas, ¿cuántos individuos era su población inicial? No mencionaba, solo decía que sí era, bueno, que sí estaban en peligro de extinción. Me parece que eran 15. 15. Sí mencionaba. Entonces, 15. Muy bien, sí, adelante. Solo eran 15 individuos en un periodo de 1916 a 1941, me parece. Quedaban 15. Ajá, se hizo un monitoreo y pues solamente pues eran 15 individuos los que quedaban. Y miren, de 1940 al año 2000, es menos de 200 individuos. De hecho, su tasa de natalidad es muy baja para esta especie, ¿no? Bien. Chicos, vamos acá al inicio. Ok, bueno, creo que esa parte ya me corresponde explicarla a mí. A ver, ajá. Bueno, en el libro se nos presenta el ejemplo de la hidra, porque como comenzó diciendo bien la maestra, en este caso hablaremos acerca del crecimiento poblacional. La dinámica del crecimiento poblacional no es constante, ni es una relación lineal. Lo que tenemos como crecimiento es lo que nos han explicado en muchas otras clases, tanto el crecimiento económico como en la epidometría, por ejemplo, ¿no? En el crecimiento de los árboles, en el crecimiento poblacional. Pues el concepto básicamente es el mismo. El crecimiento es una diferencia en el tamaño de la población a lo largo del tiempo. Por lo tanto, aquí de nuestras variables que son los nacimientos y las muertes, o sea, la proporción de individuos que nacen y la proporción de individuos que mueren, definen unas tasas, definen la tasa de crecimiento a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque el crecimiento, el crecimiento poblacional se da en función de los nacimientos y muertes, porque si no nada más tendríamos una cantidad inicial de animales que no crecería, así se quedaría perpetuamente en el tiempo. Entonces, concretamente hablaban de la hidra, que es el organismo que tenemos a la izquierda, es un género de nidarios, del filo nidaria. De hecho, su género, bueno, son higrosos y bueno, son de aguas dulces. Como todos los nidarios tienen simetría radial. Entonces, ahí se nos muestra su ciclo de vida. Y en el ejemplo del libro se nos presenta para el ejemplo como una población cerrada. Las poblaciones cerradas son en las que no hay tasas de emigración e inmigración. Entonces supongamos que el ejemplo es para una pecera, como las que dice el compañero, cerradas, en las que el investigador controla por completo lo que entra y lo que sale. Pues en un inicio tenemos NDT, que es el tamaño poblacional.
Este tamaño poblacional, como les dije, dependerá del tiempo y estará controlada y sujeta a la cantidad de nacimientos a la cantidad de nacimientos y a la cantidad de individuos muertos en un periodo. Así, entonces tenemos, bueno, estas también varían, depende del tiempo, pero en el libro se nos presentan varias ecuaciones. Por ejemplo, aquí nos hablan ya del tamaño de la población al siguiente periodo. Como ven, ahí tenemos la letra T con un triangulito antes. El triangulito significa incremento o crecimiento. Entonces, lo que la ecuación nos dice es n de t más b de t menos d de t. N, como dijimos, es el tamaño poblacional, B de nacimientos, de birthday en inglés, y D de deaths, muertes. Entonces, se nos presenta, ya después el libro hace la transformación de B y de T, las une en una sola, las hace unirse en una sola constante que es R. R serían las tasas de crecimiento, según los nacimientos sean mayores que las muertes. Cuando los nacimientos son mayores que las muertes, pues vemos un incremento. En cambio, cuando las muertes superan a los nacimientos, vemos cómo la población decrece en su tamaño. Entonces, como les había dicho que la relación es lineal, porque en un caso ideal, bueno, cada hidra deja de descendencia a un solo individuo, pero así vamos teniendo, si fuera así, nada más tendríamos una línea recta. En cambio aquí, pues hablamos de un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque este crecimiento lo podemos analizar mejor a través de la derivada, y porque estas tasas de crecimiento nada más las podremos analizar instantáneamente. Porque si lo analizamos en la gráfica y si vemos la pendiente, el crecimiento exponencial, veremos que las tasas de crecimiento al inicio, por ejemplo, pues son elevadas y se van incrementando en periodos cada vez más cortos de tiempo. No sé qué más. ¿Gusta que diga, profesora? Pues usted. Bueno, aquí tenemos en el punto 2, nos decía determinar la tasa per cápita de crecimiento, es lo que les decía. Entonces R es ese factor que obtenemos del número de nacimientos menos el número de muertes. Y cuando ya hablamos de la derivada de n de d de n con respecto a d de t, entonces ya tenemos la tasa de crecimiento escrita como una derivada, exactamente. Entonces, cuando R es 0, es decir, cuando pues, se tiene una constante, y entonces la población no cambia. Y entonces, cuando R es mayor a 0, y como ya les había comentado, la población aumenta de forma exponencial. Y cuando R es menor a 0, entonces existe una reducción en la población. Y eso se nota en los ejemplos de los animales que tenemos aquí, en los cambios abruptos en sus gráficas de las tasas de crecimiento. ¿Algo más? No, creo que sería todo, profesora. Muy bien, a ver, solamente voy a complementar, ya lo dijo usted todo. Entonces ya, a ver chicos, esta unidad vamos a hacer práctica. La próxima semana voy a subir la hoja de cálculo. Y vamos a hacer estos modelos de crecimiento, vamos a ocupar otra vez todas estas variables, las vamos a ocupar. Entonces, únicamente, pues, no memorizar, nada más aprender aquí. Una B minúscula nos va a dar la proporción de nuevos individuos, o el índice, lo van a encontrar también como índice de natalidad. Una B minúscula D, proporción de individuos muertos o índice de mortalidad, ¿no? Y este va a estar en función, como dijo su compañera, en el tamaño de la población, pero en el incremento del tiempo. Como dije, ahí hay una tasa de cambio y de hecho en el cálculo diferencial, pues la tasa de cambio es el tiempo, ¿no? Aquí cantidad de nacimientos, pues va a ser igual a esta tasa de natalidad por el número de individuos y en el tiempo que estemos evaluando el incremento. El número de muertos es igual a la tasa de mortalidad por el número de individuos que tengamos de la población al tiempo que estemos evaluando. Ahora, en cada
paso del tiempo, el tiempo puede ser años, días, meses, minutos, horas, lo que estemos evaluando de la población. Si estamos hablando de bacterias, pues a lo mejor en horas va a ser el tiempo. Estamos hablando de esta especie, a lo mejor el tiempo va a ser meses, días, semanas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí, el tamaño de una población del tiempo 0 al tiempo 1, pues va a ser aquí, pongamos del tiempo 1 al 2, aquí el número de individuos más el incremento del tiempo, que ahora es el 2, pues es el número de individuos del año 1 más el número de individuos que nacieron en el año 1 menos el número de individuos que murieron en el año 2. En el año 1, perdón, estamos evaluando el 1 para obtener el año 2. Es decir, vamos a arrastrar el anterior. Y esta misma ecuación, esta es lo mismo, esto es la misma que aquí y es la misma que obtenemos aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí está, toda esta ecuación es la misma que tenemos aquí y esta es la misma que aquí. Muy bien, entonces nada más aprenderse estas variables, jóvenes, al final de cuentas pues nada más se utiliza la última ecuación. Y aquí pues nada más dice de forma matemática por ahí de cómo se va obteniendo esta ecuación. Dice pasar el NT, este NT a la parte izquierda, está sumando, lo ponemos restando, después dice ambos términos lo vamos a dividir por incremento de NT, después dice pues eliminamos este, y después dice factorizamos del lado derecho NT, entonces B menos D por NT, después sustituir NT, incremento de T menos NT por el incremento de N, lo van a sustituir, entonces quedaría todo esto por incremento de N, queda así, y otra vez B menos D por NT. Al final dice, aquí es donde se hace la derivada, entonces la derivada del número de individuos por derivada del tiempo es igual a B menos D, que es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Ahora, gráficamente, pues lo vamos de hecho, lo vamos a graficar y nos tiene que salir hacia una gráfica o al contrario, o a lo mejor si no hay crecimiento en forma recta, ¿no? Entonces, siempre en el lado de las X vamos a graficar el tiempo, lo que estemos evaluando. Y cada paso, pues, es el incremento, ¿no? Incremento del tiempo, aquí por decir el tiempo 1, incremento del tiempo 2, pues será esto, y aquí va a ir el tamaño de la población, número de individuos, incremento del número de individuos en el tiempo 1, en el tiempo 2, y la pendiente es lo que andamos buscando como la tasa per cápita de crecimiento, que es la R, es lo que andamos buscando en estos modelos, ¿no? Que al final de cuentas este B menos D es el R que ya explicó su compañero, que es esta, la tasa per cápita de crecimiento. Bueno, en el siguiente vamos a ver qué denota este R, ¿no? Y también en este modelo podemos tener un modelo exponencial positivo, que sería este, mi población es mayor a 0. Cuando aquí un R igual a 0, quiere decir que la tasa per cápita, la tasa de natalidad y tasa de mortalidad es igual, se mantiene en equilibrio la población, ¿no? Ahora, si mi tasa de mortalidad es mayor, pues mi población, el R, va a ser negativo, va a ir declinando. Entonces, exponencial positivo y exponencial negativo, o podemos tener un R0, y estas serían como las tres gráficas que podemos tener. Linealizándola, pues es esto, aquí hay un incremento, bueno, aquí sería el tamaño al revés, incremento de la población, incremento del tiempo, y lo que andamos buscando es esta pendiente, la R. Y bueno, toda esta ecuación, ya integrándola, pues nos va a dar este modelito que es el modelo exponencial, que va a ser este. Número de individuos en el tiempo va a ser igual a N0. N0 va a ser la cantidad inicial de individuos. Hablemos por decir de las grullas. La cantidad inicial fueron 15 individuos, ¿no? Por E, que vale 2.72, logaritmo neperiano, 2.72.
por R por T. Ahora, quizás si tenemos datos, el ejemplo de una tabla de vida, ¿no? ¿Cuántos individuos tenemos de edad? 1, 2 y el número de individuos, pero no sabemos el valor de R, pues aquí hay que hacer lo contrario. Aquí vamos a utilizar, en lugar de utilizar el logaritmo de base, vamos a utilizar el logaritmo natural para linearizar esa ecuación. Después lo veremos en la práctica, lo vamos a hacer. Y bueno, nada más de notar aquí, buscar ese R. Si R es igual a 0, no existe cambio en la población, está en equilibrio. Bueno, no en equilibrio, sino la tasa B y D son iguales. Aquí R mayor que 0, la población aumenta, quiere decir que hay más nacimientos. R menor a 0, hay una reducción exponencial, quiere decir que hay más mortalidad. En la próxima clase, jóvenes. Vamos con tabla de vida, gracias. A ver, Daniela. Sí. Bueno, en esta parte de la lectura, bueno, del capítulo, se habla de la tabla de vida y esta hace referencia a la mortalidad y a la supervivencia. Todo esto, bueno, pues se rige según la edad. Y voy a explicarles un poco de cómo funciona la tabla de vida. Siempre para hacerla se debe tener en cuenta las especies que dan a luz y las especies que van a morir. Y bueno, aquí se toma un ejemplo de las ardillas. Se toma un periodo en el que las ardillas nacen y se toma ese número. Ese número será 530, es decir, bueno, ya la señaló la profa, ¿no? Y la X será el periodo o la edad, entonces que es 0. Después de eso, bueno, pues se va evaluando como va pasando el tiempo, qué parte de la población sigue con vida. Es decir, que para el primer año de las 530 especies, ardillas, solo sobrevivieron 159. Y así consecutivamente. Los demás son indicadores de... Ay, bueno, déjenme ver que aquí puse... son indicadores de mortalidad específica de edad, también de la posibilidad de natalidad según la edad y la cantidad de años promedio. Estos se obtienen de la diferencia entre el número actual y el número de especies que había el año anterior. Y bueno, gracias a la tabla de vida se puede estimar el número de mortalidad que habrá por especie, también qué número de supervivencia o qué número de edad podrá tener la especie. Y creo que, bueno, eso son es lo que anoté de esta parte, profesora. De hecho, lo vamos a ver, miren, tenía el propósito, digo, no les voy a dar la práctica, pero mejor sí, para que lo conozcan. Quizá en su vida profesional les interese dedicarse un poco a fauna silvestre, pues estas herramientas se las piden en Semarnat, ¿no? Cuando hacen reintroducción de especies o alguna UMA, pues estas herramientas se las piden. Miren, chicos, la tabla de vida, como dijo su compañera, es aquí una herramienta que se utiliza para ver cómo cambia la población a través del tiempo, cómo se comporta, ¿no? El ejemplo que viene en el libro es esta ardilla, donde dieron seguimiento, más adelante lo menciona, a una corte, es decir, a una generación de ardillas, desde que nacieron los primeros individuos hasta que murió el último, ¿no? Aquí, bueno, registraron 5 años, pero de hecho menciona fue un estudio que duró 10 años. Entonces, una generación a la edad 0 es en el año que registraron los individuos cuando nacieron. Registraron 530 individuos. Al año 1 de esos 530 pues, sobrevivieron 159. Al año 2 de esos 530 solamente 80. Al año 3 48. Al año 4 21. Y al año 5 solamente quedaron 5 individuos vivos de esta generación. Ahora, en esta tabla se manejan mira, aquí está 10 años.
En esta tabla se manejan variables. Ahora, aquí, como en el anterior, se denota el tiempo, ¿no? Aquí vamos a denotar el tiempo. Generalmente la X va a ser la clase de edad, es decir, de clase de edad 0, los que tienen 1 año, los que tienen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de vida. Ahora, NX va a ser el número de individuos al año, a la edad X, es decir, ¿cuántos individuos tengo de edad 0? 530. ¿Cuántos individuos que tienen 1 año? 159. Ahora, LX es la probabilidad de que un individuo al nacer sobreviva hasta alguna edad en concreto, es decir, LX es la probabilidad de sobrevivencia o índice de sobrevivencia. Vamos ahorita no nos metemos con aquí cómo se obtiene porque lo vamos a hacer. Ahora, DX puede ser minúscula o mayúscula, nos dice cuántos individuos murieron, cuántos individuos de edad 0 murieron. Aquí dice, los que todavía no cumplían 1 año murieron 371 ardillas. QX es la tasa de mortalidad. Si ustedes suman, bueno, aquí el índice de sobrevivencia y mortalidad, aquí si ustedes suman esto con esto, siempre les va a dar 1. Entonces, tasa de mortalidad, ¿cuál es la proporción? Aquí dice que murió el 70% de las ardillas en el primer año de observación. Ahora hay un término que se maneja, la esperanza de vida, que ya lo mencionamos, ¿no? Que es los años o la cantidad promedio de vida que tiene un individuo, ¿no? Aquí, por decir, bueno, no lo menciona, lo vamos a hacer, hay otras, se tiene en 3 ecuaciones, 3 fórmulas para obtener esta esperanza de vida y nos dice qué probabilidad de años o de sobrevivencia tienen estos animalitos, ¿no? Bien, estas tablas de vida entonces es una simple tabla donde nos permite ver estos dos parámetros, la sobrevivencia y la mortalidad de mi especie. Y bueno, ¿en dónde se utiliza mucho estos jóvenes? ¿De dónde surgió? Pues de la gente, de las compañías aseguradoras, ¿no? De ahí viene esa tabla de vida que después fue adaptada a ecología, ¿no? En las aseguradoras pues ven este patrón que es la esperanza de vida, ¿no? Para otorgar un seguro. Si una persona 50, 60 años pide un seguro, pues en base a este parámetro de los años que le queda por vivir, pues esa es la cuota que va a pagar, ¿no? Ustedes jóvenes, si contratan un seguro, su cuota es más baja porque todavía tienen más larga esta esperanza de vida que una gente mayor, ¿no? Entonces de ahí viene esto. A ver, nos quedan 10 minutos, todavía nos queda cuerda. A ver, Andrea, 10.3, ¿sí está? Sí, profesora, ¿me escucha? Adelante, Andrea. A ver si nos puede hablar de los tipos de tabla de vida. Hay dos tipos de tabla, que es la primera es la tabla de vida dinámica, Sí. o de cohorte, O de cohorte. que es como un grupo de individuos, si no me equivoco, ¿sí, profesora? Sí, es una generación, desde que nace el primero hasta que muere el último. Muy bien. Y bueno, dice que esta tabla sigue la suerte de un grupo de individuos desde el momento que nace hasta el momento que muere. Así es. Por ejemplo, daba el ejemplo de una tabla de ardillas grises, que pues sigue el tiempo en el que en X, desde el año 0, pues en el que nacen, hasta que mueren, y la cantidad de individuos que sobrevive, la cantidad de individuos que muere. Hay una modificación en ese tipo de tabla, que es la tabla de vida dinámica compuesta. Esto construye un cohorte de individuos nacidos en varios periodos en lugar de solamente un periodo. Sí, Por ahí. ejemplo, se puede seguir la vida del individuo
en tres periodos, pues son como cada periodo un año. Y en la primera pues se sigue solo en un periodo. Así es. Bueno, el segundo tipo de tabla es el tipo de tabla de vida específica en el tiempo, y pues se construye realizando un muestreo de la población para obtener una distribución de clases por edad durante un periodo de tiempo. Sí. Bueno, esa tabla es más fácil pero que presupone dos cuestiones. La primera se presupone que se muestra cada clase por edad en proporción a sus cantidades en la población. La segunda, se debe presuponer que las tasas de mortalidad específicas de la edad han sido constantes en el tiempo y que pues no han cambiado. Así es. Y bueno, la mayoría de tablas la mayoría de tablas de vida se ha construido para especies de vertebrados longevos, ya que pues para especies como insectos o otros animales que su periodo de vida es muy corto, pues no es como lo más adecuado hacer una tabla de vida, porque pues no, sus generaciones no se superponen. Sí, no, ahí está, ahí queda su generación, ¿no? Una generación nace y muere y ya no hay. Muy bien. Y bueno, ¿continúo? Sí, continúe, por favor. Y bueno, para poder obtener los valores de NX, que son el número de individuos vivos, se debe observar a las poblaciones varias veces durante su periodo anual, por ejemplo, esas especies que solo viven un año. Y, por ejemplo, los insectos, para obtener ese valor del número de individuos vivos, se debe medir mediante la estimación de la cantidad que sobrevive del huevo hasta la fase de adulto. Y bueno, y se registran distintos factores como el clima, la abundancia de depredadores y parásitos, la aparición de enfermedades. También se puede estimar la muerte pues por todas esas causas. Y pues menciona un tercer tipo de tabla que pues que no sé si está en el ejemplo, profesora, es que no veo. No, de hecho nada más son dos. Sí, la de, no. La Es un tipo de tabla. Ajá, la de que... Perdón. La de dinámica o de corte es una generación como la ardilla, como la mariposa, esta lagarta, una sola generación de individuos, ¿no? La otra de compuesta es cuando hay varias generaciones traslapadas, y la tabla de vida específica, que también se llama estática, tengo que ponerle aquí, es decir, vamos al sitio de muestreo y medimos los árboles y estimamos más o menos, si no sabemos la edad, pues por diámetro lo clasificamos, y esta es nuestra tabla de vida estática, solo un momento de muestreo, ¿no? No hay otra, creo que es la única, son las tres. Es que muestra un ejemplo de un vegetal, que se estima su vida desde la semilla hasta que ya es una planta madura. Sí, es una tabla de vida dinámica, es la Sedum Smalley, no la puse, pero ahí es igual que esta, por estadios. Aquí en la mariposa lagarta, pues son huevos, cuando son orugas de la 1 a 3, oruga 4 a 6, la prepupa, pupa y adulta. Y en caso de una planta también, semillas, las semillas que son viables, las que germinaron, las que están en las plántulas. Luego el siguiente estadio, cuando está la planta en roseta y la planta madura. De hecho, es una planta anual que solamente crece en verano, esta de Sedum Smalley. También sería una tabla de vida dinámica, porque nada más es una sola generación la que se está evaluando. Ahí muere la planta al final, ¿no? Y son las tres que vamos, de hecho, estas tres que vienen en el libro las vamos a hacer. Voy a preparar el ejercicio para la próxima semana y hacerlo en una hoja de cálculo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quiera aportar? No, profesora, creo que sería todo. Muy bien. Gracias.
agradezco, chicos. Entonces, aquí vamos a dejar, bueno, tema 10.3 y 10.4. Miren, esta es la planta, esta es Sedum Smalley. Esta es la planta. Y bueno, la tabla de vida la vamos a hacer de esta especie, ¿no? Vamos a dejarle aquí porque de la tabla de vida vamos a hacer estas gráficas con esta variable LX. Nosotros vamos a hacer estas curvas y vamos a decir si mi especie presenta una curva tipo 1, una curva tipo 2 y una curva tipo 3 y vamos a ver qué significa cada curva. Y lo dejamos para la próxima clase. Entonces, aquí termina descartar todo, termina aquí la clase. Si van teniendo preguntas, jóvenes, les pido que por favor lo manifiesten. Y si no, pues nos vemos la próxima clase. Faltan 4 minutos. ¿Tienen alguna pregunta para concluir? Jóvenes, preguntas. Pues, ¿qué horas asistieron? Me faltaron. ¿Quién más faltó? Bueno, hay chicos que nunca se han presentado y no sé qué pasa con sus compañeros. Roma, Jiménez, Popot, Alexis. Entonces no sé qué pasa con sus compañeros, si están vigentes o no. ¿El jefe de grupo sabe algo? ¿No? Me parece que, bueno, Roman es del grupo 2, pero no sé si se había contactado con Bianca. No, profa, bueno, me parece que sí está en nuestro grupo de WhatsApp, por ahí lo he visto, me parece, pero no me he contactado con él, no le he preguntado, igual pues le puedo mandar un mensaje para ver pues qué está pasando. No, déjenlo así, bueno, ya cada quien es responsable, ya al final. Se verá. Bueno, chicos, nos vemos. Por favor, no coman mucho, no se me vayan a indigestar de tantos tamales. Pongan su altar, hay que conservar todavía esas tradiciones que nos dan identidad como mexicanos, jóvenes. Una tradición muy bonita de recordar quienes formaron parte de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pongan su altar. Y por favor, no se disfracen de Halloween, es una tradición muy horrible. Mejor de Catrinas. Y Catrines, hay que mantener esa tradición viva, jóvenes, lo vuelvo a repetir, es una celebración muy bonita, ¿no? Y creo que nos da identidad y somos una cultura que todavía rememora a esa gente que formó parte de nuestra vida. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, jóvenes. Que tengan bonito fin de semana y felices fiestas. Muchas gracias, profa. Gracias, profa. Igualmente, profa, gracias. Profa, igualmente nos vemos el miércoles. Gracias, profa, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Coman mucho atole.